Hola, mi nombre es Virginia Pujol Lereis y soy médica neuróloga del Servicio de Neurología Vascular de FLENI. Hoy les voy a hablar de los síntomas del accidente cerebrovascular o ACV. ¿Cuáles son? ¿Cómo los podemos detectar? ¿Qué hacemos si aparecen? Vamos a descubrirlo ahora. El accidente cerebrovascular, también conocido como ACV o stroke, tiene síntomas distintivos que nos indican que debemos actuar de inmediato, porque la atención a tiempo es fundamental tanto para el tratamiento como para la rehabilitación del ACV. Esto es tan así que en neurología tenemos un dicho muy conocido que dice que el tiempo es cerebro. Desde la aparición de los síntomas es imprescindible llamar de inmediato a un servicio de emergencias o dirigirse a una sala o una guardia más cercana que pueda tratar un ACV. Porque mientras más rápido se inicie el tratamiento, mejores serán las chances de recuperación. Por eso es muy importante conocer los signos y síntomas del accidente cerebrovascular, para reconocerlo adecuadamente y actuar cuanto antes. Los principales síntomas del ACV son 6 y vamos a repasar uno por uno para que sea posible comprenderlos, recordarlos y detectarlos a tiempo. Primero que nada, debemos saber que nuestras neuronas, que son las células del cerebro, son muy sensibles a los requerimientos de oxígeno y nutrientes que vienen por la sangre. Y el ACV nos va a alterar ese flujo de sangre en el cerebro, ya sea por una obstrucción en las arterias, como ocurre cuando tenemos un ACV isquémico, como cuando una arteria se rompe en el ACV hemorrágico. En cualquiera de los casos, las neuronas rápidamente empiezan a notar esa falta de nutrientes y nos darán ciertos avisos. ¿Cómo lo vamos a percibir? Las neuronas van a empezar a fallar en sus funciones y nos lo van a hacer saber mediante diferentes síntomas, según en qué área se encuentren. Si las neuronas afectadas por el ACV están en el área del lenguaje, puede ser que dejemos de hablar o que querramos hacerlo y no nos salgan las palabras. En ese caso, tal vez pensamos lo que queremos decir, pero no podemos hacerlo o nos salen otras palabras o incluso sonidos sin sentido. También puede ocurrir que no nos demos cuenta de que no estamos entendiendo y otras personas noten que hay un problema en nuestro lenguaje. Es como si de pronto perdiéramos nuestra posibilidad de comprender. Incluso puede ser experimentado como cambios bruscos de emociones. Si se ve afectada el área visual, vamos a perder lo que los médicos llamamos un campo visual. De repente dejaremos de ver la parte derecha o la parte izquierda del campo visual. Algunos pacientes llegan contando que iban manejando y empezaron a tener problemas chocando de un lado porque no veían los autos. Otros, por ejemplo, pueden estar viendo la televisión y dejar de ver la parte inferior de la pantalla. También es posible que perdamos la visión completa de un ojo. Si las neuronas afectadas corresponden a un área motora, vamos a notar la debilidad en general de la mitad del cuerpo o de la cara. Entonces podrá ocurrir que tengamos menos fuerza en la mitad del cuerpo, se nos tuerza la boca o no podamos mover correctamente los brazos o las piernas. O si afecta el área sensitiva, puede ser que sintamos menos también en la mitad del cuerpo o la cara. También es posible que tengamos bien la fuerza y la sensibilidad, pero que esté afectada el área del equilibrio. Es cuando estamos bien y de pronto perdemos el equilibrio y no podemos coordinar los movimientos, como por ejemplo para poner la llave en una cerradura. Si estamos con una persona que parece tener una ACV, podemos hacer un test muy sencillo para comprobar su dificultad motriz. Simplemente le vamos a pedir que sonría, que intente levantar los brazos extendidos hacia adelante y así podremos comprobar una sonrisa asimétrica, o, por ejemplo, que no podemos mover un brazo. También podemos pedirle que diga algunas palabras y notar que tiene una dificultad en el lenguaje. Por último, otro de los síntomas del ACV es un dolor de cabeza de inicio brusco. No se trata de cualquier dolor de cabeza, sino de una cefalea totalmente diferente a cualquiera que podamos haber tenido antes. Es un dolor muy fuerte y de inicio súbito. Se trata de un dolor de cabeza que no cede si tomamos analgésicos. Repasando entonces, estos son los 6 síntomas que pueden indicarnos que alguien está teniendo un ACV. Alteración en el habla o en el lenguaje. Alteración de las capacidades cognitivas o cambios emocionales. Problemas en la visión, dificultad motriz o en la sensibilidad, pérdida de la coordinación o el equilibrio y fuerte y repentino dolor de cabeza. Cuando notamos estos síntomas es porque el ACV ya ocurrió. Ya se obstruyó una arteria o se rompió una arteria y las neuronas están fallando. Por eso es de vital importancia que actuemos cuanto antes. Los médicos contamos con muy buenas herramientas de diagnóstico y tratamiento, pero necesitamos que los pacientes consulten lo antes posible para poder aplicarlas. Tenemos 4,5 horas desde el inicio de los síntomas para iniciar las terapias de revascularización. Si el paciente consulta dentro de ese tiempo, podemos darle una medicación que se llama trombolítico intravenoso, que sirve para romper el coágulo que está obstruyendo la circulación del cerebro. Pasado ese tiempo,
contamos con otras terapéuticas que nos permiten continuar actuando hasta las 24 horas de ocurrido el ACV, como la trombectomía mecánica, pero solo una minoría de los pacientes son candidatos a ella. Por eso, ante la aparición de síntomas de ACV, es fundamental que activemos el sistema de emergencia. La opción es siempre contar con una ambulancia. En caso de que el sistema no responda o no tengamos acceso, debemos ir lo antes posible a una guardia. No debemos subestimar los síntomas del ACV, ni suponer que serán solos. Frente a alguno de estos síntomas debemos consultar. Tampoco existen remedios caseros ni medidas que podamos tomar en una casa que curen o alivien el ACV. Solo nos harán perder tiempo, un lujo que el ACV no nos permite. La atención temprana del ACV puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sobrevivir con la menor cantidad de secuelas posibles e incluso dar lugar a una rehabilitación más efectiva. Al ser una fundación sin fines de lucro, Flenny depende en gran medida de la ayuda económica que puedan ofrecernos personas como vos. Si querés ayudarnos, hacenos llegar tu donación haciendo clic en el enlace que aparece aquí y suscríbete a nuestro canal.